Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 12 de septiembre del año 2023. Ayer, 11 de septiembre, pero hace 22 años en un caso y 50 años en el otro, se dieron acontecimientos que marcaron en mayor o menor medida lo que hoy es el mundo. En el primer caso, a 50 años del golpe de Estado que perpetró, organizó, preparó el general Augusto Pinochet en contra del presidente democráticamente elegido, el doctor Salvador Allende Gossens, y hace 22 años el ataque o la destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York por parte de un grupo de fundamentalistas islámicos. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana?, diría el clásico. Esta coincidencia en el día del año, aunque con una diferencia importante de 28 años. Hay aquí algo que me llamó la atención ayer al revisar la prensa de nuestro país, escuchar algunos noticiarios, revisar las redes sociales, que prácticamente el 100% de las notas publicadas fueron para honrar la memoria del doctor Salvador Allende, condenar el golpe de Estado y a las Fuerzas Armadas chilenas y a quien las encabezaba y encabezó el golpe de Estado, el general Augusto Pinochet. Pero prácticamente no hubo una sola mención, pasó inadvertido totalmente el atentado contra las Torres Gemelas en el corazón financiero del mundo, las Torres Gemelas en Nueva York, a un tiro de piedra de Wall Street, el centro, como dije, financiero del mundo. ¿A qué se debe ese ninguneo de un acontecimiento que se dio, como dije, el 11 de septiembre del año 2001, hace 22 años, el ninguneo de ese acontecimiento, de un atentado terrorista cobarde con la muerte de miles de inocentes por parte de un grupo de fundamentalistas islámicos y asesinos prácticamente de gente inocente como única actividad, encabezados por esta persona que fue después localizado y ultimado, Osama Bin Laden. ¿A qué se debe, pues, ese ninguneo y, por otro lado, esa alabanza a un personaje que, cuando ya revisamos la historia de su vida a la distancia, personaje controvertido, un personaje que muchos piensan equivocadamente que estaba construyendo el socialismo cuando no era eso, un personaje que consintió con su falta de carácter que grupos radicales generaran una situación insostenible para un muy buen porcentaje de la población chilena y que llevó, pues, de una u otra manera, a ese desenlace trágico, violento, que llevó a las Fuerzas Armadas chilenas a asesinar, torturar y desaparecer a miles de ciudadanos chilenos. Ya se ha escrito mucho sobre esta situación del golpe de Estado en Chile. Simplemente usted, al abrir algún periódico o escuchar un noticiario ayer, tenía información al respecto. Nuestro presidente allá hablando del hermano Salvador Allende y lo máximo, etcétera, etcétera, pero ninguna palabra de, pues no voy a decir de dolor, pero de condena a ese salvaje atentado que causó miles de muertes. ¿A qué se debe? Pues vuelvo a preguntar. La verdad es que nos viene de lejos en el tiempo ese antinorteamericanismo enfermizo que tanto nos seduce y encanta.
No obstante, los hechos que no hace muchos años, el 94-95, escasamente hace poquito menos de 30 años, 29 años, 28, el gobierno norteamericano, encabezado en ese entonces por Bill Clinton, nos salvó de una situación que nadie podría haber imaginado cuál sería su desenlace en aquel año fatídico después del error de diciembre. Sin embargo, eso no es suficiente para mencionar, así fuere de pasada, de condena de ese cobarde acto terrorista. Los mexicanos, por alguna razón que ignoro, no sé si por la enseñanza que nos ha inculcado un odio a los norteamericanos, y esto se justifica diciendo que nos robaron la mitad del territorio, y aun cuando les explique uno, bueno, eso fue hace 170 años, por ponerlo fácil, en el siglo XIX. No, es que la invasión a Veracruz en 1914, la persecución a Villa el 19 creo que fue. Bueno, sí, pero eso ya pasó hace muchos años, no podemos darle vuelta a la página y establecer relaciones de respeto, de colaboración, etc. Y tal parece que no es posible. Tenemos profundamente arraigado ese sentimiento casi enfermizo de un rechazo y odio a los norteamericanos. Pero hacemos colas, pagamos una cantidad fuerte de dinero, esperamos año y medio para una entrevista en el centro de atención de la embajada norteamericana para obtener la visa para entrar a ese país y poder llevar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a Disney World o a Disneylandia, y el jefe de la familia viajar con su esposa a Las Vegas, a Houston, San Antonio, Chicago, etc. Somos hipócritas como sociedad. Por un lado atacamos a los norteamericanos, pero hacemos hasta lo imposible por obtener la visa para visitar ese país. ¿Recuerda usted lo que pasó cuando la pandemia, las colas y los viajes que hacíamos para ir a ponernos la vacuna que se nos negaba aquí en México? Vacuna que además nos la daba gratis el gobierno norteamericano. Y aún así no tuvimos unas cuantas palabras de apoyo, de condolencia por ese acto cobarde de los fundamentalistas islámicos de Al Qaeda. Un país, una sociedad, que actúa así, difícilmente le espera un buen futuro. En la medida en que no nos despojemos de ese sentimiento de coraje, de odio contra los norteamericanos, en esa misma medida estaríamos exhibiendo nuestra mezquindad. El 82-83% de nuestras exportaciones van a ese país. Las 2/3 partes de la inversión extranjera directa en los últimos 20 o 30 años proviene de ese país. Tenemos una interdependencia económica profunda. Hay una colaboración que se ha interrumpido con este gobierno por una posición estúpida, enfermiza, de dejar de colaborar para combatir el crimen organizado. ¿Qué hacer para que eso cambie? Y la verdad no tengo respuesta para esta pregunta. Yo creo que durante muchos años seguiremos atacando, insultando, ofendiendo al pueblo norteamericano, algunos dirán, no, pero al pueblo no. Hacemos tabula rasa, arrasamos con todos, son iguales, estos y estos y estos y acá. Y no se diga su gobierno y todo. Y todavía algunos apoyan, alaban a Donald Trump,
que nos ha tratado con la punta del pie. Y a Biden, que ha sido comedido con nuestro gobierno, no obstante las groserías de López Obrador, hablamos pestes de él y lo ridiculizamos. Y preguntaba hace un momento, ¿hay posibilidades de corregir eso? En el corto plazo no. Es un proceso cultural difícil que tiene que empezar desde la niñez, en la escuela. Tenemos que ser realistas al entender episodios tristes y trágicos de nuestra historia. Entenderlos, no para reclamar, sino para entender por qué se dieron esos acontecimientos. No verlos como ha sido el caso de esta carta a España, que hemos hecho el ridículo completo. Carta y reclamo a España a instancias de la esposa del presidente de la República. No, esa no es la salida. Tampoco estoy diciendo que olvidemos la historia. Lo que estoy señalando es que seamos lo suficientemente maduros para entender por qué se dieron esos acontecimientos, en qué condiciones de nuestro país y del mundo dieron lugar esas condiciones a ese tipo de decisiones y situaciones en el siglo XIX, cuando perdimos prácticamente la mitad de nuestro territorio en aquel entonces, y también los problemas que han seguido después. Pero somos niños de pecho todavía. Nos negamos, como plantea en ese gran libro la finada, la señora Antaki, el pueblo que no quería crecer. Aun cuando ese libro no se refiere específicamente a México, pero somos un pueblo que se niega a ser adulto. Queremos seguir siendo niños de pecho para justificar todo berrinche y toda ofensa y todo destrozo de juguetes, de platos, etc. Así, tampoco hay país que pueda construir un mejor futuro. Espero yo que en 2 o 3 generaciones eso cambie, maduremos, lleguemos a la vida adulta como país y podamos tratar con respeto y, por qué no decirlo, con agradecimiento a ese gran país que es Estados Unidos. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel y nos vemos mañana miércoles. Gracias.